Andrea es una antropóloga médica de reconocido mérito internacional y está especializada en el campo de la salud reproductiva y de las biotecnologías. Sus proyectos de investigación actuales incluyen el estudio del comercio y la movilidad médica global, las movilidades de ovocitos en el sur de África, los viajes reproductivos y las biotecnologías en la región del Asia-Pacífico, e incluyen cuestiones de género, religión, bioética y regulación global del comercio, la resistencia antimicrobiana y el aislamiento social entre los seropositivos en Queensland. Hoy su presentación se titula Infertilidad y reproducción asistida en el África subsahariana, la producción de la invisibilidad y la necesidad de la contraóptica. Andrea, thank you very much for being here. I now invite Muchas gracias, Andrea, por estar aquí y ahora puede proceder con su presentación si está lista. Gracias, muchísimas gracias. Espero que todo el mundo vea mi pantalla bien. Quería daros las gracias, muchísimas gracias por esa presentación, gracias por la oportunidad de hablar hoy en este congreso. Me han pedido que hable sobre la reproducción asistida y parece ser que no funciona. Disculpad, dejaré de compartir pantalla un momentito y lo volveré a intentar. ¿Lo veis bien ahora? Y a ver si hago así. Sí, lo vemos. Y así puedo avanzar. Y lo veis. Perfecto. Bien, todo bien entonces. Siempre tiene que haber algún problemilla técnico cuando hacemos estas intervenciones. En primer lugar, quisiera reconocer a los dueños tradicionales del pueblo Wurundjeri y sus mayores pasados y presentes, y también a las personas que participan desde distintos lugares en este congreso. An Australian Research Council funded project, Emerging Assisted Reproduction Markets in Southern Africa. And I'm the chief investigator on that project, and I'd like to acknowledge my co-investigators, Trudy Gerritz, Lenore Manderson, Tessa Moll, and Corinne Harmerberg, who are working with me on this project. To date, that project, we're a year into that project. We've been doing participant observation in clinics and fertility fairs in Southern Africa. And so far, we've done about 60 interviews with various people involved within the industry across Africa. But today, I've been asked to comment upon assisted reproduction and infertility, and my research in this field has spanned from the villages of northeast Thailand through to luxurious clinics in Bangkok, to interviewing Australians about their travel overseas for surrogacy, right through to my present research, which concentrates upon assisted reproduction in sub-Saharan Africa. What I'd like to do today is to take the theme of the conference of invisibility and think about invisibility within the fields of infertility and assisted reproduction. And so in doing so, I'm going to consider the following questions. Who is invisible? What forms of work and what processes are invisible? And how does this invisibility operate to support the assisted reproduction industry? De la reproducción asistida. Lo que me gustaría hacer hoy es hablar sobre la invisibilidad dentro del ámbito de la reproducción, pero no quiero hacer ninguna afirmación general sobre la importancia de la visibilidad como una forma abstracta de empoderamiento o afirmación de identidad o de inclusión, sino que me gustaría pensar en ello simplemente para llamar la atención sobre y cuestionar los efectos de las políticas de salud reproductiva sobre los derechos de las personas infértiles en el África subsahariana. Y eso incluye los impactos de las políticas que abordan las desigualdades y el acceso al tratamiento, la prevención. Quiero cuestionar también la privatización, el aumento de la privatización de la reproducción asistida. Y quiero llamar la atención sobre los procesos y la representación que aumentan la rentabilidad y que producen aún más desigualdades. Lo que voy a hacer hoy en esta charla inicial
es sugerir que hay varios procesos que producen invisibilidad y que operan dentro del ámbito de la reproducción asistida. Estos incluyen el olvido, procesos de distracción, procesos de camuflaje, de borrado y finalmente de movimiento, intermitencia y movimiento. Es un trabajo en curso y mi trabajo en parte se ha visto inspirado por estos puntos. Es un trabajo en proceso, es un trabajo en curso lo que estamos haciendo. Quiero decir esto desde el inicio. ¿Cuál es el contexto de la infertilidad y la reproducción asistida en el África subsahariana? Sabemos que la infertilidad está muy estigmatizada y es una fuente de enorme sufrimiento para las mujeres y los hombres en estas regiones. Por ejemplo, en Botswana del Norte, Rebecca Upton comenta que la infertilidad hace que una mujer sea invisible. La incapacidad de concebir hijos es una preocupación social muy importante que en Botswana también está unida a acusaciones de brujería y se asocia también a problemas sociales y estructurales, como por ejemplo migraciones a gran escala de hombres que se marchan de Botswana. Y los programas de salud pública y las preocupaciones demográficas en Botswana siguen vinculadas a lo que se ve como el valor o el impacto negativo de una tasa de infertilidad cada vez mejor. Se sugiere una tasa en aumento de infertilidad extramatrimonial y un aumento del VIH, y este es el problema visible para los políticos, mientras que la infertilidad sigue siendo invisible en buena parte del discurso demográfico y desaparece en la política. De forma similar, en otros estudios en África, la experiencia de infertilidad es una experiencia con un alto grado de trauma social y malestar psicológico. Odaya habla del alto valor de los niños y las niñas en los países africanos, para los que los niños y las niñas no solo representan la continuidad generacional, sino que además garantizan los lazos conyugales. Son como un sistema de seguridad social familiar, ayudan con el trabajo, son cruciales para tener un estatus social como adultos en la comunidad, garantizan los derechos de propiedad y de herencia y también la continuidad a través de la reencarnación y mantener el linaje familiar. En Nigeria, Ibisomi muestra que no tener hijos se asocia a pobreza y a invisibilidad social en la sociedad nigeriana. Es donde es una cultura muy vinculada a la crianza. La infertilidad está muy estigmatizada y hay una serie de barreras para el acceso al tratamiento. El privilegio y supone una dificultad de acceso muy estratificada para una persona normal. Es muy difícil acceder a un tratamiento de fertilidad. Un estudio prospectivo que incluye el estudio de los gastos pagados por el paciente en un hospital en Ciudad del Cabo mostró que el 35% de los hogares experimentan gastos de salud catastróficos a la hora de buscar tratamiento. Y estos gastos son el 40% más de los gastos del hogar no asociados a comida. Los pacientes tienen problemas para pagar las facturas y el 5% de los hogares vieron amenazada su supervivencia. En un estudio con la misma cohorte entre 3 y 5 años después, solo el 19% de la muestra mostraron que podían devolver todo el dinero de la deuda. El 64% de la muestra notificó que seguían teniendo problemas para llegar a fin de mes. Aquí la falta de planes de salud nacionales que cubran tratamientos de fertilidad se convierten en un factor muy importante y un factor de estrés para muchas familias de bajos ingresos, especialmente en el África subsahariana. Sin embargo, África tiene una cultura muy viva de reproducción asistida.
entre el 2013 y el 2017, las últimas cifras son que hubo aproximadamente 73 centros en 18 países de África. Sin embargo, el 93% de fecundación in vitro en África se hace en clínicas privadas, 6% a través de hospitales universitarios y solo un 1% en clínicas públicas. La calidad de la atención varía según la clínica y las normativas también varían en función de los países. Si hablamos de prevalencia de infertilidad, lo que sabemos es que existe una elevada prevalencia de infertilidad por factor masculino y también por ligadura de trompas a causa de una serie de factores, por infecciones de transmisión sexual, infecciones por abortos pasados, además de la población que sufre altas tasas de adenomas y de síndrome de ovario poliquístico. También hay una falta de conocimiento y conciencia alrededor de la existencia de tratamientos médicos para la infertilidad. Esto se describe en un viaje de campo reciente. Una investigadora vio a una paciente cuya cuñada aún no había podido concebir y cuando le dijeron que existía tratamiento, se giró y dijo, ¿cómo? ¿Que existe un tratamiento? La reproducción asistida y otros tratamientos no son muy conocidos y ese es un problema también en África, en toda África. Finalmente, también está el tema de la falta de personal, especialmente especialistas en fertilidad y embriólogos. El primer proceso del que quisiera hablar hoy, que crea y produce esta invisibilidad, es el olvido, el abandono, y lo describo como una falta de enfoque académico y político en la infertilidad como un tema importante para el bienestar de las personas. A nivel mundial, muchos países de renta media y alta están muy preocupados por las tasas de fertilidad que han caído muy por debajo de los niveles de sustitución, pero en otros lugares del mundo, especialmente en el África subsahariana, hay muchos países que siguen centrados en la sobrepoblación y las tasas de nacimiento. Dentro de algunas partes de la África subsahariana, conocidas como el cinturón de fertilidad, hay el problema precisamente de un tamaño demasiado grande de las familias. Sin embargo, los programas de salud reproductiva se dirigen principalmente a países de alta fertilidad y casos de alta fertilidad y no a la prevención de la infertilidad. El abandono también caracteriza la falta de datos o trabajo académico sobre la infertilidad en esta región. Un especialista en infertilidad que entrevistamos, de hecho, hace un par de semanas, nos decía que necesitamos hacer que lo invisible se convierta en visible a través de las encuestas sobre ciclos de donantes, ciclos de tratamiento de reproducción asistida y resultados. En este caso, una red se ha puesto en marcha, una red que ha empezado a recopilar datos de muchos países, Sanara, pero sigue siendo un registro voluntario y los desenlaces del embarazo no se registran. Del mismo modo, las investigaciones sociológicas y antropológicas en este contexto histórico y sociopolítico en el África subsahariana no es frecuente. El trabajo académico sobre la infertilidad y la reproducción asistida sigue siendo sobre todo eurocéntrico y centrado también en Estados Unidos. Otro tema alrededor de este proceso de abandono es la privatización de la reproducción asistida en el sur de África. En Sudáfrica, la mayoría de clínicas de reproducción asistida, como decía, por toda la África subsahariana el cuadro es el mismo, son clínicas principalmente privadas. Hay 3 clínicas hospitalarias públicas en el país, pero están limitadas en cuanto al número de ciclos que pueden hacer. Por ejemplo, en un caso, a causa de la falta de acceso a un quirófano.
que comparten con el departamento de obstetricia. Es decir, siempre que llega una cesárea de urgencias, no pueden llevar a cabo la aspiración, por ejemplo, para la recogida de óvulos. Esto limita el número de aspiraciones que pueden llevar a cabo y, por lo tanto, el número de ciclos que pueden llevar a cabo a lo largo de un año. También hay retrasos en la solicitud de medios de cultivo, retrasos también en la actualización o el mantenimiento del equipo. En un hospital estaban, por ejemplo, esperando una nueva incubadora. También sufren de una falta de recursos humanos, de personal. Aunque el sector público forma a muchos de los especialistas, muchos de los embriólogos, realmente hay una fuga de talento y estas personas acaban pasando al sector privado. Así que la falta de embriólogos es uno de los principales ejemplos de la limitación y del abandono en cuanto a la formación y a la capacitación que limitan la disponibilidad de tratamientos de fertilidad en el África subsahariana. Esta es una de las fotos que hicimos en una de las clínicas que visitamos recientemente. Y en estas fotos aquí podemos ver a mi compañera Trudy Gerrits en una clínica pública en la sala de espera en comparación con una de las clínicas privadas que visitamos. Creo que estas imágenes hablan por sí solas. Y otro proceso del que me gustaría hablar es la distracción. Y es un proceso que crea invisibilidad a través de dirigir la atención a otros aspectos. En la reproducción asistida, esto implica el marketing de la esperanza de pintar muy bonito el éxito con tecnologías y pruebas sofisticadas, mujeres atractivas que sonríen y bebés rollizos y risueños, que es lo que normalmente vemos en la publicidad de las clínicas de fertilidad. Esta hipervisibilidad de las clínicas de fertilidad privada distrae muchísimo de las realidades de la experiencia para la gran mayoría de personas infértiles, para los cuales estas imágenes tan glamurosas ocultan el sufrimiento físico y emocional, los abortos, los fracasos en los ciclos de tratamiento. Y el énfasis también que se pone en las tasas de éxito es una distracción. Las tasas de éxito son muy difíciles de juzgar porque dependen completamente del perfil demográfico, del perfil de tratamiento, de una cohorte de pacientes. Así que a menudo no representan el tratamiento estándar o el estándar de tratamiento. El hecho es que los tratamientos de fertilidad a través de FIP rara vez llegan al 60%, incluso menos para mujeres más mayores y aquellos que tienen problemas más complejos. Y una especialista en fertilidad nos dijo, de hecho, Andrea, nosotros estamos en el negocio de crear embarazos, no necesariamente familias. Así que esta especialista hablaba de las formas en que la FIP, de hecho, va del negocio de generar embarazos, que no necesariamente siempre resultan en un desenlace de un bebé nacido vivo. Y los desenlaces indeseados a menudo no se documentan. Y estas cifras de tasas de embarazos químicos, de hecho, distraen la atención de las incertidumbres inherentes en los procesos de reproducción asistida. Fuimos a una feria de fertilidad en Sudáfrica y nuestro grupo de investigación quedó sorprendido porque muchas clínicas venden atención, no los protocolos hormonales o la experiencia de sus laboratorios. Lo que anuncian es su atención. Así que se nos distrae una vez más con el trabajo que hacen en la comprensión, el bienestar, que se epitomiza en la forma de un personal sonriente, sesiones de acupuntura que tienen disponibles y las charlas con el personal de recepción. Pero como sabemos, al cabo de un tiempo, el peso económico
va calando a medida que los pacientes pasan por varios ciclos sin éxito. Y los pacientes cada vez se muestran más cínicos con estas distracciones y más cínicos ante este discurso de nunca abandonar cuando ven que sus opciones de tener un embarazo de éxito quizá no son tan elevadas como pensaban. Pero recordad que en los aspectos relacionados con la salud, cuanto más complejo un problema, más beneficios, más rédito puede sacar la empresa. Y estas tasas de éxito también llevan a unas tasas de beneficios muy elevadas para las clínicas, aunque esto a veces no se comenta. También hay otras formas de distracción. Una es la fijación en las últimas tecnologías. Un artículo reciente de Patrizio y colaboradores en 2022 nos habla de una larga lista de intervenciones médicas como raspado endometrial, análisis de fertiloma, imágenes seriadas, no hacer transferencias frescas sino congelación y PGTA para las pruebas de inmunología, para las células citolíticas. Todas estas técnicas son como añadidos que se ofrecen y que se han introducido en la última década. Así que este énfasis en las últimas tendencias técnicas o tecnologías que se venden como útiles para el crecimiento exitoso de los embriones distrae la atención de la sociedad de esta aceleración de los márgenes de beneficio para estas clínicas. Para un padre o madre que desea ser padre o madre que ve esta foto de un bebé sano es una distracción porque no tiene el poder de dirimir cuáles de estos añadidos son necesarios y muchos de ellos no han sido comprobados clínicamente como beneficiosos no se ha demostrado que sean beneficiosos para el proceso, para lograr un embarazo sano. Muchas de estas clínicas, de hecho, han hecho muy poco para mejorar los desenlaces del embarazo, pero lo que sí que han hecho ha sido aumentar el coste medio para los pacientes y así también sus beneficios. El siguiente proceso del que quisiera hablar, que creo que también es esencial para estos beneficios de las clínicas, son el parpadeo. Es esta idea de que el punto de vista se convierte en subjetivo y limitado a causa de otros procesos. Esta estrechez de miras. Renata sugiere que la profesión se ha centrado en maximizar el éxito de los pacientes individuales y no centrarse en el acceso sostenible. Así, un médico, un clínico, un paciente pasarán por el sistema que haga que el paciente individual llegue al éxito sin tener en cuenta quizá las implicaciones sociales más amplias de sus decisiones. Por lo tanto, el acceso a la atención puede verse como algo que debe resolver el Estado y no los miembros de la profesión, que se centran en la atención de los pacientes individuales. Así que os daré un ejemplo de esto. Como se ha comentado antes, hay una carencia de datos sobre los desenlaces de los ciclos de FIP, de la fecundación in vitro, en el África subsahariana. Sin embargo, sabemos que el 52% de los ciclos en África implican múltiples transferencias embrionarias. También sabemos que el factor de riesgo más elevado de muerte neonatal es formar parte de un embarazo múltiple, ser un gemelo o parte de un embarazo múltiple. Pero si más de la mitad de los ciclos en África están introduciendo múltiples embriones, esto significa que vamos a acabar con más niños y niñas con partos prematuros y con más complicaciones que van a requerir UCIs neonatales. Sin embargo, el deseo de tener una transferencia embrionaria múltiple normalmente es algo de lo que se culpa a los futuros padres. A menudo tenemos debates en este sentido porque en las culturas africanas los gemelos son muy valorados.
Y insertar múltiples embriones implica que es más rentable para esas familias porque no necesitan pasar por otro ciclo para tener un segundo hijo o hija. Y estos son los factores que se integran también en la toma de decisiones. Sin embargo, hay poco reconocimiento de los costes que implica para los servicios sanitarios de toda África cuando estos pacientes luego vuelven con embarazos muy complicados, de alto riesgo y que requieren de atención prenatal o en caso de parto prematuro. Este enfoque en el individuo no es algo que solo les pase a los clínicos. Los pacientes también entran en esta estrechez de mira, en esta visión de túnel cuando empiezan a hacer los ciclos. Hemos entrevistado a personas que han viajado de Australia a Sudáfrica, a menudo para someterse a ovodonación. Y lo que es interesante en algunas de estas entrevistas es aquello de lo que no se habla, las desigualdades, los acuerdos informales. Pocas veces los mencionan los futuros padres australianos, los que quieren ser padres y buscando la paternidad viajan a Sudáfrica. La mayoría van a Ciudad del Cabo y es casi imposible volar a Ciudad del Cabo y no ver una gran cantidad de acuerdos informales. Es imposible estar en Sudáfrica y no ver a personas que piden dinero en la calle. Y aún así, este aspecto de su tiempo en Sudáfrica es algo que se oculta, hablan de lo bonito que es el lugar, de la aventura del viaje, de cómo visitan los parques, de vida salvaje, pero no hablan de las grandes desigualdades sociales en el país. Y tenemos que recordar que todo esto tiene implicaciones que una y otra vez se debaten como problemas de acceso en Sudáfrica, pero a menudo desviamos la atención pública de lo que Patricio llama la industrialización y mercantilización de la FIP, como una transición de algo controlado por un médico a algo controlado por inversores, un entorno de negocio controlado por inversores. Y esto tiene implicaciones en la atención a los pacientes. Implica que hay menos promoción de opciones de menor coste y un aumento de los costes para los pacientes. Sarah Franklin ha hablado de este tema como la nueva fertinómica. Cuando hablamos de estos procesos, hay que tener en cuenta que a nivel global la industria de la reproducción asistida se estima que tiene un volumen de 25.000 millones de dólares y se prevé que crecerá hasta los 41.000 millones de dólares de aquí a 2026. En Australia, de donde yo soy, nuestra industria de la fertilidad está dominada por 3 megaempresas, megaredes que controlan 2/3 de la región Asia-Pacífico y sus ciclos de FIP. Estas 3 redes se proyecta que generarán ingresos de 630 millones de dólares australianos en 2022. Sin embargo, al hablar de esta estrechez de miras, de esta visión de túnel en clínicos y pacientes, no quiero caracterizar a los que desean ser padres y que lo hacen de forma internacional como asistentes del neocapitalismo, porque tenemos que tener en cuenta que detrás de sus narrativas también se encuentran historias de historia reproductiva traumática, discriminación, fracaso de ciclos de fertilidad y endeudamiento. A menudo en mis entrevistas oigo que el viaje a Sudáfrica para acceder a la reproducción asistiva supone ya lo último que les quedaba de sus ahorros vitales. Es el final de cualquier otro intento que puedan hacer de formar una familia. Y la reproducción asistida también se ve limitado por los límites de la privacidad. Es un proceso muy privado. Lo que pasa que también tenemos una espada de doble filo aquí, un doble rasero sobre lo que puede debatirse en cuanto a los protocolos de reproducción asistida, los costes y la atención. La privacidad
del paciente hace que la investigación en estos temas, pues sobre los donantes de esperma, de óvulos, etcétera, hace que esta investigación sea muy, muy difícil y en parte es responsable del énfasis en nuestras publicaciones de ciencias sociales sobre las experiencias de los pacientes y los relatos de los clínicos. Recientemente hemos empezado a tener más trabajo etnográfico que revela de primera mano relatos sobre las experiencias de reproducción asistida, como por ejemplo los casos de donantes de óvulos, y de hecho iremos a hablar más sobre este tema a lo largo del día de hoy. Otro proceso en curso con la reproducción asistida, o hay otros procesos en curso, y uno de ellos es el camuflaje. Produce invisibilidad a través de la ocultación de personal, equipo y motivaciones. En una entrevista reciente en una clínica privada en Ciudad del Cabo, los clínicos estaban preocupados por las formas en que podíamos mostrar la clínica. Les tranquilizamos, les dijimos que todo era muy confidencial y que hablaríamos de las empresas de Ciudad del Cabo y Sudáfrica de forma agregada. Y los especialistas nos dijeron, es que no queremos que la gente piense que esto es solo un negocio para nosotros. Y claro, aquí tenemos este camuflaje, ¿no?, que se muestra constantemente. Estas idas y venidas entre los discursos de altruismo y atención que proliferan en la reproducción asistida y la motivación económica de las clínicas privadas y los clínicos que trabajan en ellas y también de aquellos que participan en los procesos de reproducción asistida. Es hora de que seamos capaces de hablar de esta ocultación, de estos disfraces como lo que son, formas de camuflaje, narrativas camufladas, ni buenas ni malas, es simplemente el efecto o es el sistema en que proliferan todas estas narrativas de atención, de cuidados, pero también de motivaciones económicas. Puedo dar otros ejemplos de camuflaje en la industria. Por ejemplo, por todo Sudáfrica hay muy pocos asesores formados en las clínicas, pero nos dijeron que el personal de recepción o el personal de enfermería, pues que se les da muy bien hablar y que los facilitadores de las agencias, pues que todas estas personas hacen asesoría. Tenemos un personal no formado que sustituye a los asesores. Esto es una forma de camuflaje. De forma similar, en las ferias de fertilidad hay premios de tratamientos gratuitos. La primera feria de fertilidad en 2019 en Sudáfrica entregó como premio 11 tratamientos gratuitos y la publicidad de este evento decía que en muchas áreas es caro hacerse un tratamiento de FIP y que por eso hemos hecho este plan de sorteos. Las clínicas de fertilización in vitro están devolviendo algo al mundo y esto pues camufla todo el tema del coste. En este camuflaje tenemos esta sensación de nobleza obliga para que las masas puedan acceder de alguna forma a los tratamientos. Finalmente, existe un debate también en África subsahariana y en todo el mundo sobre la eficacia del FIP de bajo coste y de las posibilidades de cambiar protocolos o equipos o formas en que se aborda la reproducción asistida para reducir su coste. A menudo la FIP de bajo coste se descarta así de entrada porque se considera que es inferior y que no va a ser igual que la FIP de alta tecnología dentro de estos laboratorios de FIP con servicios tecnológicos muy avanzados. Aún así, todo el mundo en el sector, en las clínicas en Sudáfrica, habla de la necesidad de reducir los costes de los ciclos de estimulación. Y aún así, nadie habla del papel de las compañías farmacéuticas a la hora de mantener los costes elevados de los fármacos. Así que tenemos este debate sobre la necesidad de ciclos de bajo coste, pero hay muy poco debate sobre la necesidad de que las compañías farmacéuticas ayuden en este proceso, reduciendo los costes de los fármacos. En cambio, vemos cómo se produce
un secuestro del activismo por parte de las grandes empresas. Por ejemplo, en la feria de 2019 hubo una petición para que firmasen los pacientes, de modo que las empresas de seguro médico, las mutuas, financiasen los ciclos de FIB. Claro, esto lo sponsorizaba Merck y aquí hay un conflicto de interés. Cuanto más ciclos de FIB se lleven a cabo, mejor para Merck. La Fundación Merck, de hecho, tiene campañas en África que promueven 16 primeras damas de países africanos como embajadoras, pero a la vez promueve esta desestigmatización de la infertilidad, también promueve el tratamiento médico de la infertilidad. Así que hay cierto conflicto de interés en estas dos narrativas. Y aquí os mostraré, esto es de la fundación, estas son las estadísticas de esta campaña Merck más que una madre y lo que ha logrado. Y algo crucial en esta campaña es la educación sobre las posibilidades de la FIP. Y en algunos casos, las posibilidades de la congelación de óvulos social. Otro proceso del que quisiera hablar, que crea invisibilidad, es el proceso de la supresión o el borrado. El proceso por el cual las personas y los procedimientos son eliminados de los registros públicos. Los procesos de borrado crean categorías de personas que son invisibles en la industria de la reproducción asistida. Como veremos en otras ponencias de la misma sesión, el trabajo de los proporcionantes de óvulos o los vientres de alquiler o las madres subrogadas es incierto. En algunos países como Sudáfrica, legalmente la anonimidad de los donantes de óvulos es obligatoria y esto garantiza que su papel queda borrado completamente de las familias que forman y las biografías de los niños y las niñas que ayudan a crear. Su trabajo para producir óvulos de alta calidad, las inyecciones, el dolor, todo se minimiza y del mismo modo el trabajo de las clínicas para seleccionar a las donantes de óvulos, su pago, la lógica utilitaria que oculta los beneficios a través de la vitrificación de los óvulos y el almacenamiento en lotes queda ocultado detrás de discursos de altruismo y de derechos de la mujer. De una forma similar en mi trabajo con embarazos subrogados en Tailandia, paternidad subrogada en Tailandia, pues de hecho hacen algo que se ha prohibido completamente y que sigue haciéndose en el mercado negro, fuera de sus fronteras. Así que el hecho de que sea ilegal hace que ahora sea secreto e invisible. Así que hay una serie de distintos procesos que tienen lugar. Por ejemplo, se hacen encajar perfiles de donantes y receptores tienen donantes en sus registros y las parejas pueden escoger. Y este lenguaje de la elección nos centra en una noción muy subjetiva de lo que hace que una donante sea una buena donante. Por ejemplo, similitud, herencia genética. Por lo tanto, al final son como arquitectos que ofrecen una selección muy dirigida a las pacientes. Finalmente, este borrado también se da en el hecho de que hay una falta de modelos para las parejas sin hijos. En Sudáfrica, las posibilidades de vivir sin hijos son conversaciones que rara vez se dan en las clínicas de fertilidad. Hay muy pocos referentes en la África subsahariana que puedan ver las mujeres como alternativas a la reproducción asistiva o
alternativas a seguir con este proceso. Y el último proceso del que hablaré hoy es el del movimiento. Los movimientos rápidos también hacen que las cosas sean invisibles, hacen muy difícil centrarse en las personas, la información o los objetos en movimiento. Como comentaremos más tarde hoy, hay una serie de nuevas formas de trabajo en el movimiento, en los movimientos de reproducción asistida internacionales. Hemos hablado de las empresas de mensajería de mucha movilidad que transportan óvulos, espermatozoides, embriones por todo el mundo, y por toda África subsahariana hay trabajadores que vuelan en ida y vuelta, se les llama FIFO, y son personas de las embriólogos de las clínicas de fertilidad que van en rotación de una a otra proporcionando servicios. Y así es como la industria consigue superar la falta de personal en la región. Pero también hay otras personas que a menudo no vemos en los estudios de reproducción asistida. Las personas que se desplazan para evitar el estigma de la infertilidad, que atraviesan fronteras para buscar tratamientos en lugares más discretos, anónimos y donde nadie se entere de lo que están haciendo. Los movimientos también de personas que se desplazan para acceder a donantes de óvulos anónimas. Una vez cruzan la frontera, a menudo estas personas se convierten invisibles a las estadísticas, a los estudios, invisibles para los sistemas sanitarios de sus propios países. Y como comentaba, hay mucho movimiento de gametos. En Sudáfrica nos sorprendió saber que algunas clínicas importan mucho esperma de bancos de esperma de California hasta Sudáfrica, o a la vez también envían óvulos de Sudáfrica a California. Por lo tanto, hay un movimiento invisible de óvulos y gametos que pocas veces se comenta, excepto, por ejemplo, en casos como la guerra de Ucrania, en que se quedan atrapados en un lugar y de repente el foco se pone en estos embriones que se han quedado atrapados en lugares concretos y que ya no pueden moverse. También existen los movimientos de donantes de óvulos. Previamente en Sudáfrica se movían a Australia, India y otros lugares, pero ahora esto se practica menos a causa de una serie de experiencias negativas. Muchas de las clínicas no animan a sus donantes a desplazarse. Sin embargo, sigue habiendo algunas agencias que proporcionan donantes de Sudáfrica y que les hacen desplazarse para poder proporcionar óvulos frescos. Hay otros movimientos que son desconocidos y secretos. Ha habido muy poco trabajo sobre la diáspora para el tratamiento, personas que vuelven a casa para el tratamiento. También se ha hecho muy poco trabajo sobre las estancias extendidas de los pacientes angoleños, por ejemplo, en Brasil, donde se quedan para el tratamiento, pero también hasta el final de su embarazo, donde también pueden tener un buen tratamiento postparto. Estos viajes hacen que estas personas, sus desplazamientos y sus largas estancias queden desprotegidos y también sean indetectables. Y el papeleo y los datos intentan capturar estos movimientos, pero es muy difícil. Por ejemplo, en Sudáfrica hay una normativa que regula el número de donaciones que puede hacer una donante de óvulos para crear familias. Solo puedes tener una serie de niños y niñas nacidos vivos de una donante, pero no hay ningún registro para capturar los movimientos de donantes de óvulos entre agencias. Así que es muy difícil para cualquier clínica estar absolutamente seguro del número de ciclos de una donante, el número de donaciones que ha hecho una donante para poder cumplir con esta normativa. So
I think we need a counter-optics. Bien, pues necesitamos una contraóptica para expandir un poco esta metáfora. Lo utilizo del trabajo de Schraber acerca de las políticas de visibilidad. Hablaba de la migración. Se trata también de una terminología útil para pensar en la visibilidad de estas prácticas no documentadas y los grupos con infrarrepresentación, y también presentar una visión alternativa de la infertilidad y la reproducción asistida. Aquí el punto de partida para esta contraóptica es una serie de preguntas. Como estudiosos tenemos que pensar en cómo empezamos a ver la justicia reproductiva respecto a la infertilidad y las tecnologías de reproducción asistida. ¿Cuál sería el aspecto de una reproducción asistida justa y qué metodologías se necesitan para hacer que lo invisible se vuelva visible? Finalmente, esta contraóptica permitiría el acceso al tratamiento de infertilidad a las parejas infértiles y incluyendo las tecnologías de reproducción asistida. Como parte de esta contraóptica, el primer paso es permitir la reproducción asistida, los donantes, las personas que se representen a sí mismas y que les permitan politizar su propia visibilidad. Ayer, de hecho, hablé con Denise Kakimuri, fundadora de una ONG de Uganda que se llama Vessel Is Me, que trabaja con la mortalidad neonatal y perinatal, pero también la infertilidad, y dice que si no compartes no ves y te quedas en las sombras. Parte de su campaña es que se reúnan las personas infértiles, puedan caminar juntas, compartan sus experiencias y aprendan los unos de los otros. Tenemos o necesitamos educación popular ampliada en el África subsahariana, especialmente el efecto de hacerse mayor, las causas que se pueden prevenir y especialmente también la infertilidad masculina. La infertilidad masculina se ve como casi imposible y no existente en muchos países del África subsahariana. La gente es bastante inconsciente, de que el sexo masculino puede tener algún tipo de efecto en la capacidad de una pareja de reproducirse. Tiene que haber más educación si pensamos en eliminar esta estigmatización y compartir la carga de la infertilidad en las parejas y que no recaiga únicamente sobre las mujeres. Una contraóptica también pondría énfasis en todas las personas que forman parte de una pareja y sus experiencias dentro de esta misma industria de la reproducción asistida. La visibilidad se individualiza muchísimo en esta industria y, como he dicho antes, tiende a centrarse en el modo en el que los individuos se ven afectados por la infertilidad. Muy poco frecuentemente habla de la infertilidad como resultado de las políticas, la legislación, las prácticas que pueden cambiarse dentro de una organización de la medicina. Con poca frecuencia se habla de los beneficios de las grandes empresas farmacéuticas o las circunstancias colectivas. Por tanto, esta perspectiva tiene que cambiar el enfoque del individuo y llevarlo más hacia la idea de que el tratamiento de la infertilidad es un bien público y una responsabilidad pública. Pero las acciones en esta zona requieren esfuerzos interdisciplinares. Lo primero que necesitamos es reducir el coste de la reproducción asistida. Esto requiere enfoques multidisciplinares, requiere colaboración de toda una variedad de partes implicadas, requiere la cooperación de empresas farmacéuticas y de equipos, requiere la colaboración de seguros, la cooperación de los países de sur a sur, formación para aumentar los recursos humanos
y la cantidad de servicios públicos disponibles. Requiere voluntad política para reducir la fuga de talento al sector privado y también una reducción por parte de los añadidos innecesarios al tratamiento. Reduciendo el coste de la reproducción asistida es algo que no es algo banal, sino algo que es muy complicado y que requiere que muchas personas distintas se involucren y se hagan responsables. Lo siento mucho, Andrea, pero te quedan 7 minutos. Uy, vale, lo siento mucho. Bueno, voy a parar aquí entonces con unas declaraciones finales acerca de la necesidad que tenemos de poner otra perspectiva a la cultura actual y las necesidades que tenemos de poner perspectivas adicionales, entrar en los diferentes dominios sociales de la infertilidad. Hay que revertir el modo en el que las formas se ven y ver de qué manera lo social tiene un efecto en la infertilidad y la reproducción asistida, así como otras disciplinas en la investigación, estudios feministas e investigación. Voy a dejaros con estas 3 preguntas que realmente resumen lo que hemos dicho. La justicia reproductiva pregunta si es justo que los tratamientos reproductivos o de reproducción asistida produzcan unos grandes beneficios para las clínicas. Gracias. Muchas gracias. Siento mucho haberme retrasado con el tiempo. No te preocupes.